historia estás creando? ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué historia te dices todos los días? Porque al final de nuestras vidas no vamos a recordar todo lo que vivimos. Vamos a recordar ciertos momentos que fueron los momentos que forjaron la vida que hoy tenemos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Habían habido unos días en los cuales no habíamos tenido episodio y la realidad es que una de las razones principales es que quería poder compartir contigo la real esencia del propósito, la real esencia de mi propósito. Hoy entiendo perfectamente cuál es este propósito. Hoy puedo ver para quién soy. Hoy puedo ver quién soy. Este proceso de ir descubriendo, de ir creciendo, de ir quitando capas a la versión que yo consideraba que era mi versión. ¿Y por qué te cuento esto? Todo está relacionado con quién eres tú. ¿Y en quién eres tú? Quiero decirte que si el día de hoy tú estás escuchando, seguramente eres una persona que se cuestiona. Seguramente eres una persona que no se conforma con lo que ha escuchado todos los días. Seguramente eres una persona que se reta constantemente y que hace cuestionamientos, que no encaja, que siente que no cabe en la sociedad como está constituida actualmente. Tal vez eres una persona que dices, hay algo más ahí afuera. No sé qué es, pero sé que hay algo. Tal vez eres una persona que simplemente no se puede estar quieta en un solo lugar. Tal vez eres un rebelde o una rebelde. Tal vez simplemente todos los días te preguntas, ¿qué estoy aquí para hacer? Tal vez te has preguntado, ¿cuál es mi propósito? Tal vez te has preguntado, ¿a esto solamente vengo a la tierra? ¿Este es mi paso por la tierra? Y si es así, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto porque desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, esas fueron mis preguntas. No me sentía parte, no me sentía que encajara en ningún lugar. No sentía que la gente estuviera entendiendo lo que yo quería compartir o lo que yo quería expresar. Es muy interesante porque en ese momento empecé a romperme. Empecé a romper los esquemas que yo consideraba o que yo creía como mis esquemas sociales y empecé a construir una nueva versión. Y creo que han habido muchos momentos en mi vida que han ido rompiendo esos patrones y seguramente en la tuya también. Uno de los principales fue el momento en el que me convertí en mamá. Ese momento en el cual me di cuenta de que mi vida no podía seguir siendo la misma vida que yo vivía. ¿Por qué? Porque ahora mi miedo principal no solamente era el cómo no echo a perder mi vida. Ahora mi miedo era cómo no echo a perder la vida del otro. Cómo ahora puede haber alguien que me recrimine a mí lo que hice o no hice. Y en ese momento fue un momento de decisión. Sin darme cuenta, empecé a pasar de un lugar de efecto a un lugar de causa. Empecé justamente a entrar a un lugar en el cual ya las situaciones no eran solamente cosas que sucedían, sino estaban pasando por mí, para mí. Y cuando yo te hago una pregunta,
Si tú pudieras ver en este momento las situaciones que has vivido en tu vida, lo que hoy estás conociendo como parte de tu vida, me gustaría que te hicieras esta pregunta. ¿Soy yo un efecto o soy yo una causa? En el momento en el que yo observé esta situación en la vida, viendo que tenía una historia, tenía una forma en la que había sido criada, tenía etiquetas que la sociedad me había puesto, etiquetas que mis padres me habían puesto, etiquetas que mis comportamientos me habían puesto. Y me sentía dividida entre quién la gente creía que yo tenía que ser y quién yo quería ser. ¿Cuáles eran los estándares, las reglas, los valores que yo sentía que tenía que cumplir ante la sociedad? ¿Y cuáles eran estos valores que yo creía y sentía que venían de mi más profunda esencia? Y hoy platicaba con alguien específicamente de este sentido, porque afortunadamente tuve la oportunidad de conocer y escuchar de un gran ser humano que dedicó su vida al crecimiento, a la contribución, y a los 47 años falleció. A los 47 años, dejando una hija muy joven y teniendo un gran propósito de vida, teniendo realmente un nivel de vida profundo, un nivel de servicio, de contribución muy grande. Y así, sin más, de un día a otro, su vida se acabó. De un día a otro, dejó de estar en este plano. Y al pensar en esto, me llevó a analizar y me llevó a recapacitar en la fragilidad que tenemos en la vida, en la fragilidad que existe en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Porque es en los momentos de decisión donde nuestro destino se forja. ¿Cuánto más estás dispuesto y dispuesta a vivir la vida como hoy la conoces? ¿Cuánto más estás dispuesto y dispuesta a vivir en un estado de efecto en lugar de en un espacio de creador y de creadora de tu propia vida? Porque cuando observamos este efecto y esta causa de creación, entendemos que el tiempo es una emoción. ¿Qué es mucho tiempo? ¿Qué es poco tiempo? Cuando yo analizaba mi existencia, yo decía, pero es que llevo toda mi vida siendo de cierta forma. Sí, y puedo elegir conscientemente hoy decidir de qué manera voy a accionar. Puedo decidir todos los días construir esta versión de mí, construir esta mejor persona, elegir diariamente, porque siempre tenemos la posibilidad, siempre tenemos la capacidad de elegir, siempre tenemos en la mesa este espacio de la película de Matrix, ¿te acuerdas? Cuando de repente te ofrecen las dos píldoras. Todos los días tenemos la posibilidad de elegir cómo voy a reaccionar, cómo voy a accionar, cómo voy a pensar, qué significado le voy a dar. ¿Qué más podría significar esto? ¿Cuál es el regalo oculto? ¿Cuál es aquel tesoro escondido en esta situación? Porque soy una fiel creyente de que toda situación tiene un regalo oculto si elegimos enfocarnos en el regalo. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo esto me lleva a crecer? ¿Cómo esto me lleva a moverme? Y cuando lo observas así, quiero que me digas, si tú eres el propio escritor, director y protagonista de tu historia, ¿qué historia estás creando? ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué historia te dices todos los días? Porque al final de nuestras vidas no vamos a recordar todo lo que vivimos.
vamos a recordar ciertos momentos que fueron los momentos que forjaron la vida que hoy tenemos y la vida que vamos a vivir al final de nuestros días. Viviendo la vida siendo los creadores o siendo el efecto. Yo elegí que nunca más iba a dejar que las circunstancias fueran quienes dirigieran mi vida. Que nunca más la decisión de una persona, que nunca más el gobierno, que nunca más la economía, que nunca más mi crianza, que nunca más mi pareja, que nunca más mis hijos, que nunca más un elemento externo iba a cambiar mis situaciones internas, porque sobre esas sí tengo control. Y yo tengo una distinción y una forma de ver las cosas. Para mí existen dos palabras y dos virtudes que he construido durante estos años. Y estas dos palabras quiero que puedas tomarlas y puedas elegirlas, probarlas como un saco y si te gustan te las quedes. Hazlas tuyas. Si no te gustan, perfectamente lo puedes dejar volver a colgar. Para mí existen dos virtudes. Una de estas virtudes es la certeza. La certeza es todo aquello que yo puedo controlar, todo aquello que yo puedo hacer, todos los hábitos, todas las promesas, todas las actitudes, todas las actividades, todas las reacciones, todas las acciones que yo elijo tomar conscientemente en dirección hacia mi propósito. Todo lo que yo tengo en mis manos, todo el conocimiento, el aprendizaje, el movimiento, todo lo que yo puedo hacer. Y existe otra parte que se llama fe. La fe es la confianza de lo que no se ve. Es la confianza en lo que se espera, pero no se ve. La fe es saber que yo, habiendo hecho mi parte, existe una gran posibilidad de alcanzar lo que yo deseo, pero que la fe siempre va a hacer que lo que suceda sea perfecto. Perfecto, siendo probablemente diferente a lo que yo elijo o a lo que yo deseo. La fe, sabiendo que cada situación va a ser un momento de aprendizaje. La fe de que lo que voy y estoy viviendo en este momento es lo perfecto para forjar mi carácter, para forjar mi visión, para crecer mi historia, para impactar la vida primero mía y después de los demás. Fe. Eso es el Thrive. Y una vez que tenemos esta parte, quiero decirte que en esta construcción diaria, la clave es que nuestros hábitos, nuestros rituales, nuestras acciones tienen que estar completamente alineadas hacia lo que queremos construir, hacia lo que estamos construyendo. Y no se construye solamente a futuro. El único momento en el que tenemos la posibilidad de hacer algo es en el tiempo presente. ¿Quién estoy siendo hoy? ¿Qué hábitos estoy instaurando en mi vida? ¿Qué rituales estoy haciendo? Desde el cómo le hablo a mis hijos, desde el cómo me hablo a mí, desde el cómo alimento mi cuerpo, desde el cómo me trato a mí mismo. ¿Hasta qué estoy haciendo en grandes escalas? ¿Quién estoy siendo? ¿Cómo me presento ante el mundo? ¿Salgo y soy una versión de mí? Y creo que acciono en dirección hacia dónde. Tenemos que tener congruencia. La clave para alcanzar lo que deseamos es la congruencia. Ser congruente. ¿Quién eres? ¿Quién eres con lo que haces? Porque todos podemos querer. Todos podemos querer vivir una vida extraordinaria. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por vivir esa vida? Por vivir esa vida de propósito, por vivir esa vida de pasión, por vivir esa vida de movimiento, por crear eso que queremos crear. Y como último punto, quiero mencionarte la diferencia que existe entre progreso y cambio.
le dejamos mucho peso al cambio. Cuando yo volteé en ese momento, en ese específico momento en el cual tuve la prueba en mis manos y leí positivo, yo elegí cambiar. Yo elegí cambiar, pero no cambié en ese momento. Elegí ser una persona distinta, pero en ese momento no se puede pasar de uno a otro. Tiene que existir progreso, tiene que existir avance, tienes que ir poco a poco instalando los hábitos, los rituales, las creencias, las elecciones de todos los días que van a llevarte hacia esa persona, hacia esa versión tuya, que es la mejor versión. Ese breaker, esa persona que rompe los esquemas, esa persona que crece, que se desarrolla, que avanza, que se mueve, esa persona que no importa lo que le pongan, el invierno es su temporada. Esa persona que no importan las situaciones que suceda al frente, siempre abre su camino hacia la victoria. Pero esa persona solamente se construye construyendo endurance, resistencia. 1% mejor todos los días. 1% mejor hoy. No que el vecino, no que mi hermano, no que los que están afuera. 1% mejor que mi yo del día de ayer. 1% mejor que mi yo de hace una hora. 1% mejor en todas mis versiones. Construyendo todos los días los hábitos.